El Pod. ¿Cómo estás? Amigo que estás atento, yo quiero que lleves dentro y que guarde con anhelo mi palabra nada más. Si te llevas de consejo, pienso que muere de viejo caminando bien derecho, como dice mi mamá. Es la historia de un muchacho y que se crió muy macho caminando por la calle de la vieja capital. Porque siendo campesino se encontró muy confundido porque ya estaba perdido en aquella gran ciudad. Sí, señor, es verdad. Sí, señor, es verdad. Ja, ja. Sin pelos en la lengua. Sin pelos en la lengua, con el doctor Juan González. Sin pelos en la lengua, un programa de verdades presentes y de opinión pública. Lunes, miércoles y sábado, de 10 p.m. a 11 p.m. Sin pelos en la lengua, en Facebook Live, aplicación Tuni, La Voz del Reino, y en 17.00 AM, en la ciudad de Little Spring de Atlanta. Sin pelos en la lengua, con el doctor Juan González. Buenas noches, ¿cómo están? Que Dios les bendiga rica y poderosamente a todos los hermanos que cada lunes, cada miércoles y cada sábado están conectados en su programa Sin pelos en la lengua. Hoy tengo una tremenda bendición de tener como invitado en el panel a un pastor legendario, un pastor que ha sido pastor, evangelista, maestro, bueno, casi los 5 ministerios él lo ha desarrollado y es un músico por excelencia con buenas letras y hoy día pastoreando en el estado de North Carolina, en los Estados Unidos. Tenemos al pastor Wilson Mateo. El pastor, salude a los hermanos que se encuentran conectados ya en nuestro programa, por favor. Pastor Wilson Mateo. Se desconectó. Ajá, y también tenemos al pastor Ángel Mena de la ciudad de Panamá, un hombre también de mucha trayectoria. Mena, ¿puedes saludar a los hermanos que se encuentran conectados ya en nuestro programa? Cómo no, muy buenas noches a todos. Para mí una vez más, pues la bendición siempre de estar aquí en su programa, Sin pelos en la lengua, donde compartimos pensamientos de la palabra del Señor, sin ser tan radicales en algún sentido, pero sí trazando la verdad de Dios como lo indica su palabra. Entonces nos gozamos de estar una vez más en esta noche y esperamos que Dios derrame bendición sobre cada uno de los hermanos que sintoniza este programa. No voy a dejar de saludar siempre a los hermanos de Kansas City que reclaman cada vez que no lo hago, y también los hermanos de Houston, Texas, de San Antonio, Texas, y todo Centroamérica, Panamá, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Guatemala. Reciban saludos en el nombre de Jesús. Qué bueno, qué bueno. Ahí está ahora sí el Mateo. Hermano, mándale un saludo a todos los hermanos que ya se encuentran conectados en su programa Sin Pelos en la Lengua. Los micrófonos son suyos, pastor. Dios bendiga grandemente a todos los hermanos y amigos que están conectados a este programa Sin Pelos en la Lengua que dirige el doctor Juan González. Es una bendición para mí poder tener esta oportunidad que se me concede para aportar algo en la enseñanza de la palabra de Dios. Su hermano y amigo, Pastor W. Mateo. Muchas gracias. Qué bueno. Yo voy a orar entonces y voy a leer la cita bíblica que vamos a usar como trampolín para desarrollar esta temática. ¿Y por qué lo tengo hoy a ustedes dos aquí? Porque entre los tres tenemos 180 años de experiencia en el ministerio. Aquí hay carretera, mucha carretera, y nos gusta porque hay muchos pastores que se conectan, evangelistas, maestros a este programa, y hemos tenido una serie de, ya este es el número 9, Pastor Wilson, hablando acerca del arrebatamiento y la necesidad de predicar, y la gente nos escribe, y nosotros seguimos buscando gente como ustedes
que están en este bregar, que no se detienen, que no se comprometen por una peseta, que saben que somos deudores, deudores al Señor, deudores a todo el que tiene necesidad. Yo voy a orar y voy a leer. Yo sé Amén. que este tema de hoy va a estar bueno, ¿eh? Y tenemos de fondo la música del pastor Wilson Mateo para que la gente también pueda disfrutar. Este es un hombre completo. En mi país hay un abón que se llama ACE. El pastor Wilson es como el abón ACE. ACE de todo. Déjenme orar. Padre, en el nombre de Jesús, te alabo y te glorifico en esta hora. Y te doy gracias por esta señal de internet. Y te doy gracias, Padre, por la televisora 57.5 que ya se encuentra conectada, tirando la señal de una manera unida, nosotros simultánea. Gracias también por TuneIn, La Voz del Reino, por la 1700 AM, La Voz del Reino, y por esta señal en Facebook Live. Padre, bendícenos, háblanos, habla el corazón de los hermanos, motívanos, impáctanos a que salgamos a hacer tu gran comisión. Dale sabiduría al pastor Mena, dale sabiduría al pastor, al doctor Wilson Mateo, Padre, y que lo que tú pongas en su corazón conforme a tu sabiduría, Señor, sea para nosotros un alimento y un bálsamo para seguir adelante, porque creemos que el arrebatamiento de la iglesia está cerca, pero mientras hay que salir a hacer lo que hay que hacer. Yo quiero pedirle a los hermanos que por favor vayan al Evangelio según San Mateo y busquen el capítulo 28, versículo 19. Yo voy a leer de la versión Reina Valera de 1960. Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 19. Si ya lo encontró, entonces cita así de la siguiente manera: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Estamos tomando un texto que pertenece a lo que es la gran comisión de la iglesia. Y hoy quiero invertir los papeles y quiero permitirle en esta ocasión primeramente la intervención al doctor Wilson Mateo. ¿Por qué razón? Porque es un pastor aprobado de muchos años de ministerio y está todavía en ese fuego, en ese avivamiento que nunca debe de morir en la vida de aquellos que le hemos entregado en nuestra vida al Señor. Yo he escuchado mucha gente ahora en saco y en corbata diciendo que vayan los hermanitos, que prediquen ellos afuera. Yo no voy a predicar donde hay sol. Yo no salgo a exponerme con la gente. Y esto da lástima porque se pierde algo vital dentro de lo que es la vida nuestra. Ese reto, ese fervor, ese fuego de ver a la gente recibir a través de nosotros la palabra del Señor y entregarle salvación a la gente. La gente se ha puesto muy cómoda. La gente quiere ser predicador de púlpito en los templos con aire acondicionado y con ofrenda de amor. Pero algo que me impacta de Wilson, y yo le escribía, yo siempre le escribo, a veces discrepamos en conceptos, pero yo lo respeto y lo quiero mucho. ¿Por qué razón? Porque el doctor Mateo es un hombre vertical, es de la vieja escuela. Y fuera de la vieja escuela es un hombre humilde, porque es un doctor. También el pastor Wilson, Omar, ponle ahí, él es un doctor. El doctor Wilson Mateo es un varón de Dios que él no tiene miedo a exponerse a la gente con tal de que la gente reciba salvación y la palabra. Y yo lo veía en el internet abajo de una carpita blanca. Y los carros afuera parece que todavía no le han dado el permiso a ellos de entrar al templo. Pero el hombre no ha detenido desde el día cero. Él ha tomado las redes y tiene sus despertinos matutinos pastorales. ¡Wow!
Yo me quito el sombrero ante ese hombre. Y fuera de eso, ese ahínco que tiene, yo lo vi cantando en esa carpa y luego predicando. Y yo le decía al Señor, cuando yo sea viejo, quiero ser como el doctor Mateo. Y hoy no podíamos hacer este programa, Wilson, doctor, sin invitarlo. Yo quiero que usted le hable a la audiencia acerca de ese fuego que tiene que estar en uno presente y que uno no puede dejar morir. La Biblia nos dice que somos deudores a la gente. Y la Biblia nos dice que hay una evidencia que va a denotar realmente si estamos llenos del Espíritu Santo. No es hablar en otra lengua. Yo conozco gente que habla en otra lengua, pero que es bien lengua y largo también. Pero hay algo, hay una evidencia dentro de nosotros que se manifiesta en un acto si es que realmente estamos llenos del Espíritu Santo, y esto es la pasión por las almas que se pierden. Y yo lo veo usted en esa carpa predicando como si estuviera dentro de su templo. Y una vez lo vi diciendo, gloria a Dios, vinieron tantos carros, y yo le escribí, no sé si lo leyó, no se preocupe, esto es el inicio de todos los que van a venir. ¿Por qué? Porque un hombre así como usted hay que estar atrás levantándole los brazos como a Moisés. ¿Por qué? Porque la visión sigue fresca, la visión sigue ardiendo, la visión sigue presente, y el enemigo en este tiempo de maldad con este coronavirus ha venido a enfriar no solo el amor de las ovejitas. Hay un montón de pastores que ya tiraron los guantes, ya los soltaron. Yo he visto un montón de iglesias hispanas, americanas y de color con el letrero de que se venden ya. Ya ellos no van a seguir predicando más, porque usted y yo sabemos que esto no se va a arreglar. Ahora esto va a ser para valientes, para verdaderos guerreros. A algunos le va a tocar morir y otros vamos a estar predicando cuando suene la final trompeta y vamos a ser arrebatados. Ahora, ¿cómo hace el doctor Mateo para seguir manteniendo ese fuego activo en su vida? Los micrófonos son suyos. Muchas gracias, doctor Juan González. El fuego no se apaga si somos cristianos de oración. Hay 3 elementos que deben manifestarse en nuestra vida para que ese fuego nunca se apague. Número 1, entender que somos hijos de Dios. Hijos. Cuando venimos a Cristo, nos convertimos en hijos de Dios. Eso lo dice la palabra de Dios. Por creer en su nombre, Él nos ha hecho hijos de Él. Pero después de hijos, tenemos entonces que ser discípulos. Cuando hablamos de ser discípulos de Cristo, es que somos aprendices de Cristo. Y Él es nuestro maestro. Y tiene gente alrededor nuestro que tiene revelación y experiencia en las cosas de Dios, en la palabra, para enseñarnos. Entonces tenemos que pasar ese proceso de ser discípulos. Y el número 3 es, tenemos que convertirnos en siervos, o sea, servidores. No podemos servir con excelencia si primero no hemos sido discípulos de Cristo. Pero para ser discípulos de Cristo, primero tenemos que ser hijos de Dios. Entonces esas 3 escalas tienen que estar bien marcadas en el creyente: hijo, discípulo y servidor. El problema es que muchos se quedan solamente en ser hijos, pero no se meten al área de discipulado. Y entonces cuando quieren servir sin pasar ese proceso, hasta hablan mucha herejía y se comportan como neófitos porque todavía no tienen el conocimiento de la palabra. Entonces cuando esto se une con una vida de oración, ese fuego nunca se apaga. Ese fuego siempre está ardiendo allí. Y nos vamos siempre con los tiempos para predicar la gloriosa palabra del Señor. Una pregunta, Wilson. Omar, no me quite a ese hombre de pantalla. A ese hombre me lo va de ahí. No me lo mueva. El pastor Mena anda por los 42 años de ministerio. Mena es más viejo que yo, se nota, no tiene pelo y todo lo que le sale es blanco por la cara. Tiene 42 años de ministerio. Por casualidad, doctor Mateo, ¿cuántos años tiene usted de estar en la obra? 35. 35. Quiere decir que ustedes han dado
casi toda su juventud. Sí, a los 18, a los 18 años el Señor me llamó. Imagínense, más de la mitad de su vida la ha brindado en eso. ¿Por qué no se le apaga el fuego? ¿Por qué dicen algunos es que ya yo lo hice? Es que ya yo caminé. Es que ya yo di mi cuota. Es que ya hizo lo que me correspondía y ahora como los patriarcas me toca sentar y ver que la gente expanda. Hay conceptos que son raros. Y por el otro lado, le dio al punto exacto usted, doctor Mateo, es la gran cantidad de gente que entonces quiere hacer el trabajo, pero primero ni se han discipulado y segundo no tienen una vida de devoción con Dios y están en la intención de hacer el trabajo, pero no se han canalizado de la manera correcta y luego dicen, los líderes quieren tomar el papel de Dios y no nos dan oportunidad a que salga. Es que a veces los pastores nos detienen. Es que uno sabe la barrabasada que va a pasar detrás de todas estas cosas y el peligro a que uno enfrenta a esta clase de gente porque los demonios son verdaderos y las huestes de maldad se mueven y hay gente, en mi caso mismo, antes de que yo me convirtiera, me acuerdo que un jovencito vino con una Biblia, su corbata bien bonito y me dio un tratado. Y yo tenía un arma de fuego y saqué mi arma y con la cacha le di entre la oreja y la sien, ¡pam! Un golpe. Y le dije, ese es el que te ama a ti. Y le empezó a salir sangre entre el oído y la cabeza al muchacho. Y él se fue tranquilo y no me dijo ni A ni B, quizá por miedo, ¿verdad? Cuando yo me convierto en la iglesia donde el muchacho es miembro. Después de un par de semanas lo veo ahí y digo, Dios mío, y me le acerco, ¿verdad? Y le digo, hijo, perdona, ¿te acuerdas? Y él se echó a reír, me abrazó y me dijo, ay, Dios le bendiga. Yo sabía que usted se iba a convertir. Y luego le dije, ¿por qué no te molestaste cuando te golpeé? Y me dijo, porque mi pastora nos ha enseñado por meses qué podemos encontrar de reacción en la gente, contra quién nos vamos a enfrentar y ya estoy preparado para sobrepasar lo que venga. Eso que usted dijo es bien atinado. La necesidad. Ahora, ante esta situación, ¿cómo podemos hacer si el mundo necesita que se le hable del Señor y ahora como dé lugar hay que lanzar a la gente a predicar el evangelio? Ahora, ¿qué diferencia hay entre predicar el evangelio de una manera homilética o teológica a predicar el evangelio conforme a lo que Dios ha hecho en mi vida? O sea, testificar. Yo quiero, doctor, que usted me haga una diferencia entre estas dos cosas. Porque algunos dicen, yo quiero ir a predicar. No, usted tiene que ir a testificar. Usted va a predicar cuando usted sea entrenado para eso. Y yo quiero que lo diga usted. Yo no lo quiero decir, porque ya en el programa pasado nos dijeron malos y feos. Ahora le toca que se lo digan a usted. Los micrófonos son suyos, pastor. Está bien, gracias. La mejor manera de predicar es con nuestro testimonio, personalmente. De hecho, en la Biblia, cuando escuchamos a Pablo, él redata la forma como él llegó a los pies de Cristo. O sea, él con su testimonio impactó a los oyentes. El mismo caso de Esteban y el resultado fue que lo apedrearon. O sea, Jesús mismo dice claramente que debemos predicar con el testimonio. Es la mejor manera porque es la fe viviente que uno carga de saber cómo expresarle a la gente lo que tenemos. Y ya de otra forma, de manera homilética, hermenéutica, son herramientas que luego se fueron difundiendo a través de los escritos de grandes hombres de Dios que entendieron que deberíamos de asirnos de la regla de la hermenéutica para poder así estudiar mejor la palabra del Señor y obtener los principios fundamentales para
que el mensaje sea más ordenado, más entendible y, claro, más bíblico, más profundo. Y todo eso tiene su valor. Pero yo me gozo cuando le digo a un hermano en la iglesia, quiero que predique sobre tu testimonio. Y esto impacta a la gente, porque el testimonio es como Dios nos encontró, como Dios vino a nuestra vida, cómo fuimos cambiados. Es impactante ver a alguien decir, era un drogadito y solo el Señor pudo sacarme de ese mundo bajo de la droga. Era un pecador empedernido y solo Dios pudo sacarme de ese fondo en donde yo toqué. Y la gente es impactada porque tú estás hablando de tu experiencia personal. No está hablando de una historia bíblica, no está hablando de un texto o desmenuzando un texto bíblico, que eso es bueno, pero cuando tú lo haces y lo combinas con tu propio testimonio, esto es impactante. Ahora, hay un lugar para cada cosa, ¿no? La iglesia, claro. Púlpito, predicarle a la gente sentada allí es una cosa. La gente en la calle tiene que ver verdades vívidas. Eso no te lo estoy diciendo porque lo leí. Tú estás viendo un testimonio vivo de lo que te estoy hablando. Dios lo hizo conmigo y por eso yo sé que lo va a hacer contigo. Entonces la gente tiene que entender la diferencia, ¿verdad? Porque lastimosamente hay mucha gente que llega a los pies del Señor y se emociona. Y se emociona y quieren salir. Alguien también me dijo, pastor, es que yo ya creo que estoy en la capacidad de meterme otra vez a los bares, a los boites, a predicar. Y yo le dije, hijo, ¿quiere que le diga una cosa? Yo tengo 42 años de convertido, 41 años de ser pastor y nunca me he atrevido a meterme un punto de droga porque de ahí me sacó el Señor a mí. Nunca. Ahí está el demonio que me conoce. Él sabe dónde estoy vulnerable. Y él me dice, no, pero es que yo oí al Espíritu Santo. Digo, no, mejor escucha al Espíritu Santo que te mande a hablarle a la gente por la calle. Y algunos se molestan y se sienten mal y piensan como que uno quiere bloquearle lo que es su ministerio. Pero Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. Y también algo que afecta mucho son estas redes cibernéticas donde se mete cualquier clase de garabato a tratar de hablar de las maravillas que supuestamente Dios hace en ellos. Ahora hay que ver si es verdad o es mentira. Porque yo, con mi experiencia propia, doctor Juan González, esto no es el Espíritu Santo, yo no me atrevería a mandar a nadie a un punto de droga si fue drogadicto, a una cantina si fue borracho, a un prostíbulo si era un empedernido, un promiscuo. Yo no me atrevería. Ahora, yo sé que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero yo sé también que el diablo es mentiroso. Y sé también que Dios es un Dios de orden. Y hay que entender la diferencia entre predicar bajo la dirección del Señor, que es dentro de un púlpito con todas las preparaciones, porque el ministerio de la palabra, dice la Biblia, no se le debe de dar a los neófitos. Pero otra cosa es lo que la gente necesita oír de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y ese es el sermón más importante. Y le pregunto a usted, Wilson Mateo, doctor, porque aún su iglesia y su ministerio se llama el Sermón del Monte. Entonces, el sermón más impactante es el testimonio de nuestra vida en la calle. Y eso tenemos que explicárselo a los hermanos para que no caigan en ese error y para que no crean que sus pastores los están tratando de bloquear. Porque hay gente que se convierte hoy y ya mañana quiere estar en el altar. Y van y le dicen a otra persona, es que yo estoy bajo la cobertura del doctor fulano. Es que venir a nuestra iglesia y sentarte ahí no quiere decir que tú te vas a trepar en las iglesias ajenas o a causar problemas y decir que nosotros nos hacemos responsables de usted. No sé si me entiende, doctor Mateo. Los micrófonos sí. son tuyos. Dios es un Dios de orden, como dice usted. Él primero te llama, luego te prepara, y esto puede durar años, y luego te envía. Como digo yo también, no es como Dios te use que va a impactar a la gente, es tu testimonio. O sea, no hay una manera más eficaz de predicar la palabra
que con el testimonio propio de uno. Porque yo puedo hablar bonito y puedo expresar con mucho conocimiento la palabra del Señor, pero ¿qué? Y ahí es donde muchos yerran al blanco, porque piensan que con su palabrería y su teología pueden impactar a la comunidad o a la humanidad. Y es con el testimonio. El testimonio es lo que habla. Un hombre serio, un hombre de principio. Entonces nuestro ministerio se llama el Sermón del Monte porque precisamente está basado en principios del primer sermón que Jesús predicó, que se le llama el Sermón de la Montaña o el Sermón del Monte. Ahí está todo lo relacionado con el reino. Así es que en este momento yo quiero también agradecer a ustedes por permitirme entrar en línea para expresar estas verdades. Las redes sociales son un medio muy importantísimo para predicar la palabra de Dios, mucho más en este tiempo de pandemia, en donde tenemos muchas restricciones cuando lo hacemos en la iglesia y a veces públicamente, pero ahora se nos está permitiendo hacerlo públicamente. Y es un tiempo de reto para la iglesia, un tiempo de muchos retos que la iglesia debe aprovechar y buscar los medios posibles para salir al aire con el mensaje de la palabra del Señor. Así que, Pastor Juan González, es una bendición los medios de comunicación, aunque como dice usted, también se filtran allí gente con una teología rara y mucha gente hasta lo sigue y le hace caso. Intención. ¿Cómo? Con muy mala intención. Sí, y hay muy bien intencionados, pero como no han sido todavía discípulos y no han pasado ese proceso, entonces por eso yerran al blanco en las enseñanzas. Y lamentablemente arrastran a muchos que no tienen conocimiento y le creen, ¿verdad? Entonces, qué bueno cuando hacemos este tipo de programa y utilizamos estas redes para transmitir la verdad de Jesucristo con personas con ya una vasta experiencia en el ministerio y siendo cristianos, como son ustedes dos que están aquí de frente, de lo cual yo también puedo aprender bastante. Qué bueno. Ahora, algo que también quiero que la gente vea es el cuestionamiento que le voy a hacer ahora al pastor Ángel Mena, Wilson. Porque Sí. este hombre se convierte y él no esperó 1 año, ni 2, ni 3. Al mes, a los 2 meses, él a su capacidad, no era un teólogo, no había entrado a un seminario a estudiar, no tenía un llamado pastoral, pero él escucha en su corazón o en su mente que Dios le dice, de donde yo te saqué, tengo un montón de gente que sacar. Ahora, ¿cómo iba a ser este hombre recién convertido con una mala maña? Ahora es una maña vieja, pero antes era una mala maña. Porque este venía de un barrio fuerte en mi país, donde la gente tomaba, fumaba y un montón de cosas que no quiero decir por causa de que su esposa se conecta a mi programa. Ella es fan de este programa. Pero el pastor, que no era pastor antes, cuando se convierte, siente ese fuego. Y dice, caray, es que tengo que buscar gente de donde me sacó Dios. Y él crea su propia estrategia. Crea equipos de basquetbol, equipos de fútbol, asalto evangelístico en los buses, en los trenes. Y yo digo, ¿de a dónde sale tanta idea? Ahora, los tengo a los dos aquí porque los dos aman mucho Costa Rica. Este hombre ama mucho Centroamérica y yo sé que usted casi era tico por méritos. Ahora, Pastor Mena, tú te conviertes al Señor, ahora no como pastor, sino como Ángel Mena. Te conviertes al Señor, no conoces absolutamente nada de la palabra, ni de hermenéutica, ni de apologética. ¿Y cómo es que Dios te dice a ti o te llama? Y te dice, ve, porque en ese lugar de donde te tomé, hay mucho más que quiero sacar. Los micrófonos son suyos, Pastor Mena. Ok, Pastor Juan. No te escucho, Mena. Fuerte. Ok, ahora sí me escuchan. ¿Me escuchan?
No, no te escucho, Menita. No, porque Pastor Mateo me escucha bien. Mateo, ¿tú lo escuchas? No, no, yo no lo escucho aquí. No, y no tengo. Espérate ¿Sí? un momentito, voy a subir el volumen. Suelta entonces, Mena. Espérate, te voy a subir el volumen. A ver si. Sí. Ahora me escucha mejor. Sí, habla, Mena. Ok. No, voy a mi experiencia. Lógicamente, cuando uno está recién convertido, uno no conoce nada de hermenéutica, de homilética. Las éticas para nosotros no contaban en aquel entonces. Pero realmente había una verdadera conversión al Señor. Yo entregué mi corazón sinceramente al Señor el día que lo recibí como mi Señor y Salvador personal. Entonces había en mí el deseo ahora de cambiar mi vida y de servirle al Señor. Y a los 2 meses que escuché esa respuesta del Señor cuando le preguntaba por qué me había salvado a mí cuando había tanta gente que era mejor que yo, el Señor me respondió esas palabras que marcaron mi vida porque me condicionaron. Entendí cuál era el propósito de Dios para mi vida e inmediatamente empezamos a trabajar. Yo creo y quiero que estemos claros en esto. Estoy de acuerdo de que muchas veces no tan rápido la persona debe de comenzar, pero tampoco creo que hay que esperar mucho tiempo. Cuando uno está recién, que está con ese fuego, que está con ese primer amor, creo que es el mejor momento. Y como bien decía el pastor Mateo, lo que uno va a dar en ese momento, que uno no conoce, como dije, nada de homilética, no tiene aún profundidad en la palabra, pero tiene un anhelo de compartir algo que es tan importante y tan necesario. Yo digo de esta manera, el que no tiene un testimonio es porque no es salvo, porque toda persona que es salva tiene algo que contarle a aquellos que no conocen del Señor. Y definitivamente nosotros tenemos lo importante, es esa experiencia que marcó mi vida. Uno predica qué cosa, hay 3 puntos allí. ¿Cómo era mi vida antes? Lo que sucedió, el momento que acepté al Señor y los cambios que Dios está haciendo en mi vida. Eso es mi mensaje. Cuando uno está nuevo, ese es el mensaje. En el camino uno va tomando experiencia, porque a mí me gustó tanto llevar el mensaje que yo me acercaba cuando salíamos en grupo de la iglesia a evangelizar, me acercaba al que más sabía y yo lo escuchaba primero. Quería escuchar cómo lo hacía y yo estaba atento con él. Y después le decía, espérate, en la otra casa yo voy. ¿Y qué yo decía? Porque no sabía todavía lo que había escuchado al hermano hablar. Y yo compartía eso. Y la gente aceptaba muchas veces al Señor hasta que empecé a armar mi propio método para evangelizar a las personas. Pero lo que había en mi corazón era un fuego, era un deseo de decirle a otro lo que Cristo había hecho en mi vida. Perdón, Mena. Entonces, eso es lo que quiere decir convicción de salvación en mi vida. Claro. Cuando yo me he arrepentido y entiendo que realmente el Señor me perdonó y que soy salvo, yo no puedo callarme. Eso es lo que está tratando de decir tú, ¿no? Fuerte. Así es. Es que es de esa manera, Pastor Juan. Si realmente hemos tenido un encuentro con el Señor, nosotros vamos donde tú vayas. Lo que tú quieres es decir aquello que Dios ha hecho en tu vida y tú no lo quieres callar. Quizás en el momento no sabes y estás cohibido, y ahí es donde el diablo a veces se aprovecha de algunos, porque algunos piensan que se necesita ser un experto para evangelizar. Necesitamos tanto conocimiento. No es cierto. No es cierto. Cuando la Biblia dice me seréis testigos en Hechos 1:8, ¿qué es un testigo? Un testigo no es un experto. Un testigo es alguien que presenció algo y va a contar aquello que presenció o escuchó.
no tienes que ser un experto. Si fuera un accidente de tránsito, no te van a preguntar, dígame a qué velocidad venía el otro carro, cómo hizo esto. Cuando eres un experto, te piden medidas, la distancia, peso y todo. Pero aquí no se pide eso. Lo que se pide es contar la experiencia de salvación que yo he tenido. Y yo le cuento a otra persona. Hay algo que es interesante. Cuando uno evangeliza, uno busca ¿qué cosa? Empatía con la otra persona. Que podamos tomar algo que yo sé que tiene la otra persona. Un ejemplo. ¿Cómo era mi vida antes? Yo tenía un vacío. Y yo sé que la mayoría de personas que no tienen a Cristo tiene ese vacío en su corazón. Entonces yo voy a compartir que cómo era esa vida vacía que yo vivía y cómo Cristo llenó ese vacío que había en mi corazón. Y me voy por ahí. Entonces les hablo ahora. ¿Cómo es mi vida ahora? Ya no siento vacío. Ahora me siento con un gozo, con una alegría, porque sé que mis pecados fueron perdonados y que yo tengo la vida eterna. Entonces yo voy a hablar de eso y la gente se va a quedar porque hay algo que tenemos que entender. Se habló antes un poquito de esto. Cuando tú estás hablando de la otra persona te está mirando. Y la persona puede ver si en nosotros hay sinceridad o estamos hablando algo que no lo estamos experimentando en nuestras vidas. Repítelo, Mena. Repítelo. Ajá. Cuando estamos evangelizando, la persona te está mirando y está escuchando lo que tú le estás diciendo. Hay un refrán que uso mucho para enseñar esto. La gente dice, oye, lo que haces no me deja oír lo que me estás diciendo. Cuando no tenemos un testimonio correcto, la gente lo percibe en su espíritu. Y por más que quieras ilustrar ese testimonio, llenarlo de tantas cosas, la gente lo percibe y se da cuenta. Pero ¿qué le trae convicción a la gente? Cuando la gente te está mirando y sabe, es cierto lo que ese señor está diciendo. Es verdad lo que ese joven o esa joven me está diciendo. Y eso es lo que hace que el Espíritu Santo le traiga convicción a la vida de esa persona. Entonces, el testimonio se convierte en una herramienta. No es el evangelio. Escuchemos bien, porque el testimonio no es el evangelio, es una herramienta. Y para mí la primera herramienta, esto es como cuando tú llevas el caballo al río para que el caballo beba agua porque no ha tomado agua. Y el caballo a veces no quiere tomar agua. Sé ¿qué tú haces? Agarras sal y se la pone en el hocico del caballo. Y cuando él come esa sal, de una vez que le va a provocar deseo de tomar agua. O sea, mi testimonio lo que va a hacer es despertar en esa persona el deseo de tomar agua. Y eso es lo que buscamos con el testimonio, despertar el deseo. Cuando yo doy mi testimonio antes del mensaje y la persona, yo quiero escuchar, sígame hablando de eso, por favor. Y yo digo, lo tengo, ya es mío. Ajá. Oye, y entonces ese viejito es mañoso, Wilson, ¿ah? Lo está viendo todo lo que sabe. Sí. El Espíritu Santo se encarga de hacer el trabajo. Sí, señor. Así es. Entonces, por eso es importante que los hermanos que están comenzando en la iglesia aprendan. La primera herramienta evangelística es su testimonio. Usted tiene que tener un testimonio. Yo siempre le digo a la gente, usted tiene que tener un testimonio. Si usted fue realmente salvo, hay un testimonio que usted debe compartir con la gente. Quizás no tenga todavía la herramienta. Claro, después le armamos un bosquejo para que él presente los puntos principales del evangelio y llegue hasta la división, hasta la decisión de la persona. Pero ese testimonio es valioso. Entonces uno tiene que aprender a cultivar ese testimonio en su vida, porque él va concatenado, pegado a tu estilo de vida. Que eso es lo que va a hacer que la persona realmente reciba tu mensaje. Ok, ya escuché toda esta cátedra que nos diste y casi me persuades. Necesito hacerlo para ver si te llevo al reino. Ahí voy. Pero han pasado 42 años
Y yo que lo conozco usted, pastor, lo miro con la misma fuerza, con el mismo ahínco, como si fuera ayer que usted se convierte y hoy está predicando. Yo lo veo a usted cuando usted quiere llevar gente a Nicaragua, a Costa Rica y no hay los medios. Y veo la desesperación suya. Yo decía en programa pasado, pero ¿qué le pasa al pastor Ángel Mena? ¿Cuál es ese dolor o esa ansiedad de ir a un país extraño a predicarle a gente extraña que no va a sentarse en su iglesia? Oye, ¿cuál es el afán de ese pastor Mena de hacer esto? Y yo veo que han pasado 42 años y usted sigue con el mismo afán, con el mismo fuego. ¿Qué toma usted para mantener la máquina encendida al mismo nivel? Voy a darte una respuesta. El Señor le reclama a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis capítulo 2 y le dice: tengo contra ti una cosa. ¿Y esa cosa cuál era? Que has dejado tu primer amor. Y yo puedo decir que nunca he sentido que he dejado mi amor por el Señor. Yo vivo cada día agradecido de lo que Dios ha hecho en mi vida y lo que ha hecho con mi vida. Siento un placer, me siento honrado de poder servir al Señor llevando el mensaje del Evangelio, pero sobre todo yo siento una pasión especial por aquellas personas que no conocen del Señor, que están viviendo esa misma vida que yo vivía, que fue de donde Dios me sacó. Entonces, claro que ahora tengo una herramienta, y no puedo decir herramienta porque es una persona, que es la persona del Espíritu Santo, que es el que toca mi vida cada día para que yo recobre fuerzas para seguir cumpliendo el anhelo y el deseo del corazón de Dios, que Él quiere que los hombres sean salvos y que vengan al arrepentimiento. Este mensaje ha estado en mi corazón y yo no lo he dejado perder. Hay algo que yo sé, Pastor Juan y Pastor Wilson Mateo, si hay algo que anhelo en mi vida, no es una recompensa. No, porque no lo hago por recompensa. Pero como yo sé que nuestro Dios es un Dios que compensa lo que hacemos para Él, yo solo quiero escuchar esa palabra que Él diga: ven, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Yo no estoy buscando fama, a mí no me interesa eso. Tampoco busco acomodarme económicamente, no me interesa. Yo sé que el Dios que me llamó es el que provee y suple mis necesidades. Mi único anhelo es alegrar su corazón. Lo que dice el doctor Lucas en su evangelio, que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Y eso es lo que llena mi alma, que yo sé que yo hago que el cielo se ponga de fiesta cada vez que yo le llevo a un pecador. Y yo seguiré haciendo, porque eso es lo que alegra el corazón de Dios. Usted está escuchando su programa Sin Pelos en la Lengua a través de la 1700 AM, La Voz del Reino. Y hoy es un verdadero honor tener al doctor Wilson Mateo con nosotros y al pastor Ángel Mena, que es un instrumento de gran ayuda aquí en este programa. Ahora quiero hacerle una pregunta primero a Wilson y luego al pastor Mena. Entonces, esto de la gran comisión de ir a predicar es un llamado para todo el mundo tan pronto uno recibe a Cristo como Salvador personal, doctor Mateo. Sí, señor. Es un llamado para toda la iglesia. Cuando yo me convertí, al mes ya andaba predicando con los jóvenes por las calles, testificando lo que el Señor hizo en mi vida. Y así tenemos que hacer todo, porque testificar es redactar un antes y un después de lo que Cristo hizo, resaltando la obra de Cristo en nuestras vidas. Es para toda la iglesia. Cuando hablamos de un discipulado, una preparación ministerial en donde tenemos que asirnos de las leyes y reglas
de las hermenéuticas, ya esto es para ministros que se van a dedicar al trabajo como oficio, como pastor, como evangelista, maestro, etcétera, etcétera. Pero predicar el evangelio, lo que necesita nada más es lo básico para llevar el mensaje del evangelio, cómo fuiste cambiado, transformado por el poder de Dios. Entonces, el llamado es para todo El el que... llamado a predicar. Ahora, una pregunta. Pero cuando hay un llamado ya a pastor como oficio, ¿verdad? A tiempo completo, deja de ser laico y ahora entonces necesita un conocimiento más amplio y estudios y te convierte en un discípulo con más experiencia en el Señor, y luego entonces eres enviado, como sucedió en la iglesia de Antioquía en el libro de los Hechos, capítulo 13. Que dice que orando y ministrando, el Espíritu Santo dijo: apartarme a Pablo y a Bernabé para la obra a la cual los he enseñado. Ya ellos habían tenido una preparación previa de años buscando al Señor y estudiando las Escrituras. Pero el llamado, de acuerdo a Mateo 28 y 19, es para toda la iglesia, para el nuevo, para el que tiene 1 año, 10 años, 20 años, los que tenemos 30, más de 30 años en el Evangelio, que ya tenemos un ministerio como oficio. También el predicar el Evangelio es para nosotros también, para todos. Ahora tengo una pregunta capciosa para usted, doctor Mateo. Entonces, usted como un doctor, aunque no es un doctor en medicina, ¿qué patología espiritual puede diagnosticar usted como el doctor Wilson Mateo en aquellas personas que se convierten y pasan meses, días, años en la iglesia y no le nace esto de ganar un alma para el Señor? Bueno, no tienen el fuego. No tienen el fuego. No quiero ir más allá porque no quiero que alguien se sienta ofendido, pero... Es que el programa se llama, pastor, el programa se llama Sin Pelo en la Lengua. Usted nunca dé nombre aquí, pero suerte, ¿verdad? Fuerte. El que no tiene pasión por las almas no se ha convertido a Cristo todavía. Ahí está, ahí está. Y hay gente que le molesta escuchar esto, pero la realidad es que si uno recibió de gracia, por esa gracia. Aquí tengo una jovencita, bueno, ya es una señora, ya es abuela, pero yo la conocí joven y es paisana mía. Ella llegó de Panamá aquí y yo la conocí y la traímos a los pies del Señor y estuvo con nosotros en la iglesia. Ella se llama Marcia. Marcia ahora es Marcia Chávez porque está casada, ¿verdad? Tiene el apellido del esposo. Pero quiere que le diga qué me puso a llorar a mí y hoy lo voy a decir y ella no lo sabe, ¿eh? Porque solamente le pongo like cuando la veo predicar. Ahora en esta pandemia, Marcia se casa y me la roba el esposo para su iglesia. Yo le dije a ella, tráetelo a él para acá, pero bueno, el hombre me la llevó para otro lado. Pero algo que me tocó el corazón y me sacó la lágrima en esta pandemia fue ver que Marcia sale todos los días en las redes. Y Marcia no es una predicadora de seminario, ni es una predicadora hermenéutica, pero ella está hablando la palabra y yo me pongo a escuchar lo que habla y me toca. Y me toca por lo que decía usted y por lo que decía el pastor Mena, porque conozco el testimonio de esta mujer. Y verla ahí hablando del Señor públicamente, wow, eso me llena, me satisface. Y aunque no la tenga cerca ahora en mi congregación, yo puedo decir, esa mujer ha tenido una experiencia real con Dios. Debemos entender, doctor, debemos entender que hay gente que son ganadoras de almas que no saben ni hablar bien, pero el Espíritu Santo las usa de esa manera y entonces se cumple en ello lo que dice la Biblia. Como el Espíritu Santo actúa y trabaja en ello para que predique la palabra, entonces convence de pecado, de justicia y de juicio. Y como hay esa pasión para llevar el mensaje, ellos lo dicen como pueden. Y esos son los que más almas muchas veces arrastran a los pies de Cristo y la llevan a las iglesias y son ganadores de almas.
y no necesitan ser seminaristas, no necesitan tener un doctorado, no necesitan tener mucho conocimiento de la palabra, pero con solo la búsqueda y el ardor del fuego del Espíritu Santo que está en su corazón es importante y es lo que se necesita para que las almas sean impactadas con el mensaje, aunque sea predicado lo más sencillo que sea. Ahora, la disposición de uno, la disponibilidad hace que ocurra un fenómeno en nuestra vida. Y Jesús lo dijo, cuando salgas en mi nombre, ni siquiera pienses que vayas a hablar. Exactamente. Yo voy a llenar tu boca. Y yo estoy viendo que cuando Marcia habla, yo soy un ministro de muchos años y ver a esa negrita ahí hablando me llena. Y yo he podido decirle a ustedes que tengo una agenda de haberme sentado con el más grande evangelista, con el más pequeño. Pero ella no es una pastora ni es una evangelista, pero está haciendo un trabajo en las redes increíble. Eso es una bendición, poder ver a la gente que por gracia está dando. ¿Por qué? Porque el trasfondo histórico de ella, su vida en sí, su esencia en sí, entiende lo que Dios ha hecho. ¿Será que mucha gente todavía a esta altura del juego no entiende lo que Dios ha hecho en su vida, Pastor Mateo? No lo entiende porque han dejado de vivir la vida de consagración en el Espíritu y se han conformado con una vida cristiana simple. Entonces la vida cristiana simple te apaga el espíritu. Solo un cristiano de los domingos, y a veces ni el domingo va a la iglesia, va a la casa, va al trabajo, y del trabajo a la iglesia el domingo, pero nunca abre la Biblia, nunca tiene un programa de ayuno, de oración, de búsqueda con el Señor. Entonces, si no está esa relación con Dios, el espíritu se apaga en ti. Entonces no hay deseo de predicar, no hay deseo de evangelizar, no hay deseo de congregarse, no hay deseo de orar, no hay deseo de hacer nada, porque la actitud que haya en nosotros hacia Dios lo que va a marcar la diferencia. Y esto entonces, cuando el Espíritu Santo está ausente en nuestro corazón, no va a provocar que nosotros prediquemos, testifiquemos del Señor y que tengamos un testimonio público de fe, que con solamente mirarnos la gente diga, oye, ese hombre está lleno de Dios y yo quiero ser como él, quiero ser como ella. Porque no solamente hablarlo, como decía el doctor, que también hay que expresarlo con nuestro estilo de vida. Así es. Ahora, hay mucha gente que yo le digo que son hasta malos domingueros, Wilson. Son hasta domingueros. Llegan tarde. Sí, llegan tarde. Son hasta malos domingueros. Son domingueros, pero domingueros de los malos. Ahora, de los malos. Y de los malos. Usted está escuchando su programa Sin Pelos en la Lengua y es una bendición hoy poder escuchar al doctor Wilson Mateo y al pastor Ángel Mena de la ciudad de Panamá. El doctor Mateo es de la República Dominicana, costarricense de corazón y ahora de Norte Carolina, Estado en Mena. Escuchando a Mateo, al doctor Mateo, quiero hacerte una pregunta también a ti. ¿Qué hace uno entonces como pastor para darle un empujón santo a estas personas que lo que están es paralizados en la iglesia y no toman esa acción? Tú como pastor estás en la calle, ellos te ven predicando en el altar, en la calle, donde sea, pero ellos no se motivan. ¿Qué hace usted, Pastor Mena, como Pastor Mena, para darle un empujoncito santo a esta gente que no sienten el chispazo por nada ni por nadie? Los micrófonos son tuyos, Mena. Tenemos que entender nuestra misión como pastores del rebaño del Señor. Efesios 4 nos dice en el verso 11 en adelante, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Yo me pregunto siempre, ¿qué obra del ministerio? Nuestra labor y nuestra función como pastores es capacitar y preparar
a la iglesia del Señor. ¿Para qué? Para el ministerio que nos ha llamado a todos, porque hay ministerios específicos. Pero en este caso, cuando entiendo el ministerio, es el llamado que Dios ha hecho a la iglesia para predicar. Hay un gran problema y tenemos que decirlo, y lo voy a decir con toda sinceridad. Hay muchos pastores que no les gusta evangelizar. No tienen esa pasión por ganar alma y transmiten eso que ellos tienen a su congregación. No sé, muchos de ellos tristemente no pescan en el mar, no van al río, sino, como se ha dicho muchas veces, son los que le encanta tirar el anzuelo en las peceras ajenas y traerlo. Pero un pastor que realmente entiende su función sabe que él tiene que capacitar, no solamente, escúcheme, con seminarios para la iglesia, sino con el propio testimonio de su vida. Porque una cosa es que yo te envíe, otra cosa es que yo te enseñe. Y esa es la clave para que los hermanos se motiven. Yo voy a salir contigo, yo te voy a enseñar cómo hacerlo. Entonces, ¿cómo uno aprende las cosas? Un mecánico, ¿cómo aprende? Él puede ir a la escuela, escuche bien, y aprender sobre mecánica, pero cuando él llega al campo de batalla, él está perdido, porque necesita que alguien lo oriente, que alguien le explique, esta es llave tal, esto sirve para esto, esto hace esto, esto acá. Entonces, él viendo a su mentor es cuando él aprende mejor y sabe cómo se hacen las cosas. Entonces, muchos pastores no salen a llevar el mensaje. No, se quedan encerrados ahí. Yo les llamo a ellos pastores de escritorio. No solo de púlpito, sino de escritorio. En oficina, encerrado, con aire acondicionado, yo te atiendo, yo te doy un consejo, pero no se atreven ellos mismos a salir con sus ovejas para que aprendan sus ovejas cómo hace el pastor. Entonces, yo soy un convencido de esto. Yo llevo a mi gente, vámonos, y ellos me van a ver cómo yo estoy haciendo las cosas, cómo yo gano alma. Y eso es lo que los motiva a ellos a salir a llevar el mensaje del evangelio. Yo tengo, y lo digo de esta manera, el equipo que sale conmigo, que hay parte de la iglesia mía que va también a llevar el mensaje, pero la mayoría son personas de edad. Pero ¿por qué esa gente ha seguido tanto conmigo tanto tiempo? Es por el ejemplo, el modelo que yo les estoy marcando. Entonces, es así como se tiene que hacer. La forma de despertar el interés en ellos no es mandándolo, no diciéndolo hay que ir, porque a veces la gente siente, este pastor nada más sabe decir que vayamos y nos trata de obligar. No. Muéstrale con el ejemplo. Ven conmigo. Vamos al parque tal. Y allí me siento a conversar con la otra persona y no le digo que diga nada, solamente que diga su testimonio, sí. Que diga nada más la palabra sí, así fue, porque le voy a preguntar, ¿Cristo te salvó? ¿Verdad? Sí, ya, no quiero que intervengas más. Y yo sigo presentando el mensaje. Después de varias prácticas, yo le digo, ahora te toca a ti, vaya y dele. Yo te apoyo en cualquier cosa, solo hazme señal y yo entro en la conversación. Y la gente aprende y la gente vence el temor, que es el peor enemigo. Yo no sé qué decir. Hay gente que pone muchas excusas. Un ejemplo, yo no soy un experto. Pues ya estamos diciendo que no se necesita ser experto, solo tener esa pasión en su corazón. Hay otros que dicen, no, pero es que yo no soy como fulano porque ese sí tiene ese ministerio. ¿Quién dijo que el evangelismo es un ministerio en ese sentido? Evangelismo es un mandato, es una orden del Señor que yo tengo que cumplir y yo tengo que hacerlo sí o sí. Sí o sí, yo no puedo quedarme con los brazos cruzados. Yo necesito salir y llevar este mensaje. Pero siento que una de las herramientas que el diablo ha usado en contra de los hermanos es la falta de pasión por el perdido que ven en los pastores que los están guiando a ellos. Entonces, si el pastor no muestra esa pasión, si el pastor no se motiva para eso, los miembros que van a aprender y cómo van a actuar de en adelante, poco me importa. Pero a nosotros todo nos debe de importar cumplir con el Señor. Si yo amo al Señor realmente,
yo lo quiero obedecer. Y no es fácil, yo sé que no es fácil. Yo dije, cuando por primera vez el Señor me dijo a mí, quiero que prediques en los buses ahora. ¡Wow! Yo sentí que la tierra me tembló. Pero le dije al Señor, lo voy a hacer. Y me metí a ayunar ese día, un sábado. Y salí con un amigo a compartir el mensaje. Y yo le dije a él, yo voy a ir primero. Tranquilo, yo voy primero. Y me lancé yo primero. Le pedí permiso al chofer. Él bajó el volumen del radio, porque en aquel entonces el pastor Juan sabe en Panamá, los Diablos Rojos, que le llamábamos, con esa música. Yo andaba en taxi, yo no andaba en eso. Ya veo, tú eras de los finos, sí, tú eres un chico yeye, chico plástico. Y entonces él bajó el volumen y yo me agarré de las dos barras y las piernas me temblaban, casi chocaba rodilla con rodilla. Y le pedí permiso a la gente que me regalaran unos minutos de su tiempo para compartirle. Me dijeron que sí. Y yo comencé a hablar. Miren, hay algo que algunos nunca experimentarán porque no lo hacen. Pero muchas veces cuando tú estás hablando, tú sientes que de repente no eres tú el que está hablando, sino que Dios te está usando como una herramienta, como un canal para bendecir a la gente. Y Dios pone en ti palabras. Dios te trae ilustraciones y eso lo he experimentado en mi vida, no una vez, muchas veces. Y yo estaba y de repente yo sentí que las piernas se me afirmaron y puse una adelante y la otra atrás y quité un brazo y estaba con el otro dándole, bendito sea el nombre del Señor, para cortar el asunto. Cuando yo les pregunté quiénes querían aceptar, casi todo el bus me dijo que querían recibir a Cristo como su Señor y Salvador. ¡Wow! Eso para mí fue una victoria. Y cuando íbamos para el siguiente bus, yo le dije al hermano, yo voy otra vez, porque lo que yo experimenté en ese momento fue tan hermoso, tan precioso, que yo quise seguir. Y hasta el día de hoy, yo sigo predicando en los buses. Porque el hecho que yo sea un pastor no me quita a mí el deseo de ser un testigo. Yo sigo siendo un testigo. Ahora con más razón, porque ahora yo sé cómo armar un mensaje y predicarlo a la gente. Entonces yo voy a los buses, yo voy al metro y en cada vagón yo predico el mensaje del evangelio. Yo no tengo problema con eso. Entonces yo creo, hermanos, que la falta de pasión que tienen muchos pastores porque no entendemos esto. Y yo tengo que decir otra verdad, aunque duela un poquito. Hay pastores que solo les gusta su comodidad. Ellos quieren estar cómodos, quieren tener buen carro, buena casa, y eso es lo que buscan, pero no sacrificarse por llevar el mensaje del evangelio a aquellos lugares donde hay tanta gente que necesita. Y esos son los hombres y las mujeres que Dios esté buscando. Yo tengo un testimonio, voy a cortar mi participación así. Llegó un muchacho nuevo a la iglesia. Yo lo recibí. Y yo estaba dando clases sobre evangelismo casualmente. Tenía un programa de un método que estábamos usando. No le voy a decir cuál método porque no pagan el comercial. Y el hermano me dijo, ¿usted cree que yo puedo ir a ese seminario? Estaba nuevecito. Y yo le dije, vaya hijo, vaya al seminario y escuche. Ahí estuvo conmigo. Yo voy a terminar con esto. Hoy en día, él es pastor de una iglesia y tiene 3 iglesias, hijas de su iglesia. Lo agarré nuevecito, fresquecito. Y lo que hicimos fue encender la llama en la vida del corazón de ese hombre. Y hoy, búscalo. Ese hombre es igual. Es un discípulo en todo el sentido de la palabra. Ese hombre ama llevar el mensaje del evangelio. Entonces, necesitamos mantener eso en nuestras vidas y dárselo a aquellos que hemos ganado, estamos instruyendo en la iglesia, que sientan esa, porque nuestro ministerio, nuestra función en la tierra no es otra, ganar almas para el reino. Y ahora más sabiendo que ya el fin se acerca, que la venida del Señor por su pueblo está ya. Yo digo que de repente, no voy a poner fecha porque no podemos hacerlo, pero yo sé que está cerquita.
Entonces la iglesia necesita entender que esa es la función a la cual Dios nos llama en este tiempo y predicar el mensaje del evangelio. Usted está escuchando su programa Pelos en la Lengua a través de la 1700 AM, La Voz del Reino. Y está viéndonos a través de Facebook Live y a través de la aplicación de Tuning, La Voz del Reino. Es el Señor que está aquí hoy en esta reunión, porque mi próximo punto para indagar con ustedes es el siguiente. Ponme ahora al pastor Mateo ahí, Omar, por favor. Doctor Mateo, yo soy más conflictivo en eso, usted me conoce. A mí me gusta siempre servir de piedra en los zapatitos de la gente para que se enseñen a caminar. A mí me gusta, el Señor, eso es parte de lo que me ha regalado. Yo pienso, pastor Mateo, porque yo lo sigo usted, yo sé que usted no ve mucho mi programa, pero yo sí veo lo suyo. Yo le doy seguimiento. Bueno, el asunto es que me gusta y te invité y te he provocado hasta este punto, es porque tú no has perdido la proyección del arrebatamiento de la iglesia, que es otra cosa que se perdió en los altares. Y por ende a eso cayeron en las redes de estos que se llamaron apóstoles y no lo son. Cayeron en esas redes y la ansia de la prosperidad, de la muy famosa prosperidad, desvirtuó la verdad del evangelio del reino. Yo soy piedra, a mí me gusta. A mí me hubieran llamado muy bien en el tiempo del señor Pietro. A mí me gusta hablar la verdad, por eso que mi programa se llama Sin Pelo en la Lengua. Yo no vengo aquí para ser amiguito de nadie, ni para tomar café con nadie. Yo vengo a hablar la verdad, porque y conocerán la verdad, y la verdad nos va a hacer libre. Yo veo que tú, fuera de que no has perdido ese fuego por el evangelismo, porque te veo predicando ahí como si estuvieras en el Ignacio más grande de tu país. Pero veo que tu mensaje no se sale del mensaje cristocéntrico. Y tú eres una persona que predica y crees con tu propia vida en el arrebatamiento de la iglesia. E imagínome yo que eso es lo que mantiene como combustible esa llama encendida en la vida de Wilson Mateo. Porque cuando tú pierdes la proyección, ojo, de esta bienaventurada esperanza, es como dice la psicología, el que no tiene una meta no tiene una razón por la cual seguir viviendo. Ojo, y muchos están en la iglesia sentados sin predicar, sin evangelizar, sin ganar alma, porque se le ha ocultado o se le ha sacado del sistema la verdad que Pablo habló en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13. Él le decía a la iglesia en Tesalónica: no quiero que vivan como aquellos que no tienen esperanza. ¿De qué esperanza estábamos hablando? De la esperanza gloriosa de que el Señor iba a venir y que va a levantar a la iglesia en un abrir y cerrar de ojos. A muchos no les gusta la palabra rapto, pero es una proyección tipológica. Porque cuando él habla de ladrón, ¿qué viene a ser un ladrón? A robar, a raptar. Eso es lo que significa rapto. Ahora vamos a hablarlo decentemente, aunque este programa se llame Sin Pelo en la Lengua. Arrebatamiento. Muchos pastores perdieron y han perdido la proyección de esta bienaventurada esperanza. Y por ende a eso no se lo han enseñado a su iglesia. Ahora una iglesia sin una motivación de irse al cielo es una iglesia que ni fu ni fa. Ahora, no sé si tengo razón porque yo no me la sé toda. Y por eso lo traje usted, doctor, aquí. ¿Será que la verdadera razón por la cual la gente no se mueve, o como decía Mena, a los pastores les está gustando pescar en hielera ajena? Pero yo digo que la verdadera razón será porque no se le ha enseñado a la gente
acerca de este acontecimiento glorioso y como decía el pastor Mena, lo cerca que está, Wilson. Yo te veo ahí posteando en el Facebook, posteando, tirando y diciendo, arrepiéntanse, el Señor viene ya. El que predica otro evangelio, otro mensaje que no sea el arrebatamiento, está predicando herejía. ¿Por qué ese fuego? ¿Será que eso es lo que falta? ¿Será que hay que volver a motivar a la gente y a insertarle esta bienaventurada esperanza para que no sigan viviendo como aquellos que no tienen esperanza? Los micrófonos son suyos, doctor. Gracias. Está en lo correcto, doctor. La predicación que Dios siempre ha puesto en mi boca para predicar, enseñar, es el mensaje clásico de Jesucristo. Voy a repetir. El mensaje que Dios siempre ha puesto en mi boca es el mensaje clásico de Jesucristo. O sea, el mensaje que está en la Biblia, que lamentablemente entre el año 2000 y 2020, estos últimos 20 años, se ha cambiado por un mensaje de motivación, por un mensaje de prosperidad, por un mensaje de éxito, por un mensaje de dulcería en los oídos, etcétera, etcétera. Entonces, se buscaban nada más las cosas de aquí abajo. Hace 12 años, yo me metí con Dios a buscarle un poquito más y Él me revela a mí que estos pastores y estos predicadores de la nueva ola que estaban predicando este tipo de mensajes dulce a los oídos, estaban en una herejía. Y él me dijo, tienes que volver a mí, al mensaje que yo predico en mi palabra. Tienes que hablar de mi venida. Entonces, hace 12 años, desde ahí, esto fue motivante para yo retomar con más seriedad el mensaje del advenimiento de Jesucristo. Porque el rapto o arrebatamiento de la iglesia es un evento innegable. Es bíblico, está establecido en la palabra. Hay cientos de versículos bíblicos de que el rapto es innegable. Nadie puede negar el arrebatamiento o el rapto de la iglesia. Lo que se discute es si es antes o en medio o después de la tribulación. Pero para entender que el rapto o arrebatamiento de la iglesia es antes de la gran tribulación, tenemos que hacer una separación entre lo que es el trato de Dios con Israel y el trato de Dios con la iglesia, que son dos tratos totalmente diferentes. Amén. Cuando vamos, por ejemplo, a Romanos 11, capítulo 11, a Zacarías 14, Mateo 24, ahí vemos nosotros que el trato de Dios con Israel es diferente al de la iglesia, y también en Daniel, desde el capítulo 3 en adelante, que habla todo eso. Entonces, cuando se fue revelada a Daniel la semana, las 70 semanas, que Israel vivió hasta las 69 semanas, hubo ahí una pausa para que los gentiles entraran en su plenitud para alcanzarlo. Entonces, cuando se termine la plenitud de los gentiles, arranca la semana 70. ¿Cuándo termina la plenitud de los gentiles? Que es con la gracia, después de que Jesucristo está a la diestra del Dios Padre, de su sacrificio después de ser sepultado y resucitado. Entonces, esta gracia termina en el arrebatamiento de la iglesia. Y este evento fue revelado directamente al apóstol Pablo. Pablo fue el hombre que Dios escogió para revelarle la bienaventuranza esa, ¿verdad? Que él habla con bastante énfasis, la esperanza bienaventurada. Cuando esto se manifiesta, entonces ahí termina la plenitud de los gentiles, y entonces Dios otra vez, entonces retoma a Israel en la semana número 70, donde se va a manifestar el anticristo, la gran tribulación, y viene lo que en Jeremías 37 habla de la angustia de Jacob. Y todo esto debemos entenderlo para poder nosotros captar bien el mensaje del arrebatamiento, que es antes de la gran tribulación. Entonces, este es el mensaje, doctor. Este es el mensaje, pastor Mena. Todo mensaje que prediquemos ahorita mismo a través de las redes sociales o en el púlpito, donde quiera que Dios nos coloque, siempre tiene que dirigirnos a la segunda venida de Cristo o al arrebatamiento de la iglesia, porque esa es la esperanza bienaventurada. Tú no puedes predicar otra cosa en estos tiempos que no lleve al oyente a preparar el camino
para el pronto retorno del Hijo de Dios por su iglesia, porque los tiempos así lo indican. Daniel, cuando estuvo, por ejemplo, allá en Babilonia, allí, ¿verdad? Que fue uno de los cautivos, dice que él fue a consultar al libro de Jeremías sobre los 70 años que iban a pasar en cautiverio allí en Babilonia, y él consultó, o sea, él estuvo trabajando con los tiempos de su época. Hoy día los predicadores pensantes espirituales también deben de estar con los tiempos. No es solo por la pandemia. En el mundo vivimos tiempos difíciles, muchos terremotos. Mira, ayer mismo tembló la tierra en México, hoy tembló en California y la tierra sigue temblando en diferentes lugares. La economía se está derrumbando a nivel mundial y todavía hay predicadores que se atreven a hablar de prosperidad, se atreven a hablar de éxito, como si nos quedaran 65, 80 años sobre esta tierra. Hermano, la iglesia ya se va, el arrebatamiento es en cualquier momento, puede ser ahorita mismo. Entonces, ¿cuál es el trabajo del pastor, del predicador ahorita mismo? Es preparar a la iglesia para el pronto retorno del Hijo de Dios por la misma. ¿Cómo prepararla? En arrepentimiento, en santidad, en su amor, en su justicia y en su verdad. Los demás mensajes que te enfocan en otras cosas son secundarios, pero No cabe, el mensaje no cabe, primordial, no cabe. el mensaje principal es que Cristo viene ya por su iglesia. Así es. Escúchame, doctor Mateo, me gusta, me gusta. Vete ahora, sí, picao, me gusta. Pablo hablaba eso a la iglesia en Tesalónica. En el capítulo 5 él le dijo acerca de los tiempos y de las ocasiones. El problema es que están tan desenfocados. En los tiempos la gente está viviendo a destiempo y una verdad a destiempo es dañina. Una verdad a destiempo opaca una verdad. Ojo, ¿va? Y el problema es que se le está vendiendo quizás muy inocentemente. Por eso que el Señor hablaba de no darle el ministerio de la palabra a neófitos. Gente que piensa que Dios no te puede hablar ahora. Como tú dijiste, eso que tú acabas de decir es conflictivo. Decir que tú te metiste a buscar a Dios y que Dios te reveló, tú eres un hereje ahora. Porque pero la Biblia dice que Dios habla en sueños y en visiones. Vamos, eso lo sabe usted y lo sabe el señor de la barba blanca al lado suyo. Pero, ojo, hay muchos pastores de la nueva ola, como dice usted, que son pastores motivacionales. Y esto que usted está hablando para ellos es una suciedad, es una repelencia. Esto no debe de hablarse. Estos tres viejos fanáticos están locos. Lo que estamos viendo son cosas naturales, normales, que tenían que pasar, pero vienen tiempos buenos. El Señor va a abrir las puertas. Nos vamos, hermano, usted es un gran mentiroso. Usted está jugando con la inocencia de la gente, porque el pueblo perece por falta de conocimiento. Pero aquel que se mete a buscar a Dios se da cuenta que Dios es como un reloj suizo. Él no se adelanta ni se atrasa. Él marca, ta, ta, y va marcando. Y ahí están las señales. Estamos viviendo sobre la gracia, un tiempo de gracia más. Y esto nos tiene que abrir los ojos y el entendimiento. Y ojalá el mundo se ponga de cabeza con el programa mío y el suyo en las redes y en la televisión. Pero nosotros no podemos callar. Las cosas no van a mejorar. Que no sea por causa nuestras, así es. Que no sea por causa nuestra que la gente se pierda. Esto no va para bien, esto va en declive. Si esto es la plataforma perfecta que necesita el anticristo para salir como un héroe. Ya el nuevo orden mundial está. Correcto. Ahora, hay algo que no le permite a él moverse libremente, y es que tú estás aquí, yo estoy aquí, y aquí está el Espíritu Santo. Por eso que la iglesia no entra a esta gran tribulación, porque mientras estemos, el anticristo no puede manifestarse.
La La iglesia tiene iglesia lo reprende. eso. La iglesia tiene que ser llevada, pero que todas estas cosas que se están tramando, ya no se puede decir ni tras bastidores, ya están abiertamente. Esto nos está haciendo entender a nosotros que el que ha de venir está a la puerta. Hay demasiadas señales. Ya se están cumplidas, todas están cumplidas. Están cumplidas ya. Correcto. Para el arrebatamiento están cumplidas. Hablamos escatológicamente, pues que es otra ciencia que tenemos nosotros como herramienta. Sí. Las señales están cumplidas. Viene un corto tiempo de un avivamiento loco para la iglesia y una pequeña pesca milagrosa. En ese interín va a sonar la trompeta del Señor. Aquí nos salió regañando un doctor de Chile. Yo le estoy dando el rango de doctor porque para regañarme a mí tiene que ser un doctor. Y me dijo, lo que usted habla es muy problemático porque para mi cálculo el Señor va a demorar 100, 200 años más. Y le dije, me lo saluda pues cuando viene. Pero yo no sé de a dónde sacan tantos conceptos tan locos. Ahora quiero meterle esta daga venenosa al pastor Mena. ¿Será que la gente tiene miedo con relación al arrebatamiento de la iglesia y piensan ellos que si no se habla lo van a detener? Pastor Mena, los micrófonos son suyos. Bueno, el hecho de que tengan miedo, sí, hay mucha gente que tiene miedo en la venida del Señor y que se queden por causa de que no están viviendo la vida que agrada al Señor, no están caminando en santidad, no están cuidando sus vestidos realmente y tienen manchas y están haciendo cosas que saben que no son correctas y esto le produce temor. Hay otros que están viviendo tan bien, se han acostumbrado tanto al mundo que no quieren dejar las comodidades de esta tierra. Entonces, estas cosas van a impedir que mucha gente se vaya. Pienso en la mujer de Lot, cuando los ángeles le dijeron que salieran porque iba a llover. Ellas salieron, sí, le dijeron específicamente no mires para atrás, pero estaba tan metido Sodoma y Gomorra en su corazón que ella no podía dejar de ver aquellas cosas que estaba dejando atrás, posiblemente muchas comodidades, muchos bienes materiales, y hay mucha gente hoy que está viviendo de esa manera. Tienen tantas cosas de este mundo y aprecian tanto eso que no aprecian el cielo. Pero para mí, cuando leo las escrituras, me doy cuenta de lo que el Señor tiene para nosotros. Cuando Pablo dice que él vio y oyó cosas inefables, wow, yo me pregunto siempre qué no será. Si en esta tierra, Pastor Juan, hay tantas cosas lindas y hermosas, uno va a ciertos lugares y uno se queda embelesado por la belleza que hay. ¿Qué no tendrá Dios para aquellos hijos suyos que se negaron a sí mismos, que renunciaron a vivir una vida más cómoda por obedecerle, por llevar el mensaje, por vivir para él? ¿Qué no tendrá Dios preparado para nosotros en el cielo? Esta tierra, como dice el apóstol Pablo, no puede ser nuestro hogar. Mi corazón no puede estar aquí. No puede. Y yo trato de mantenerme siempre con la mirada hacia arriba, esperando el retorno de nuestro Redentor, que venga a buscarnos para irnos con él en ese rapto, porque la realidad va a ser así, porque Dios nos va a tomar de la tierra en un abrir y cerrar de ojos. Cuando suene esa trompeta nos vamos con él. Entonces sí, hay mucha gente que está temerosa, que no quisieran que el Señor regrese, no que regrese tarde, sino que no regrese nunca, realmente. Como ese pastor que te hablé, que dijo como excusa, no, yo no quiero que el Señor venga todavía porque yo tengo muchas cosas que hacer. Yo tengo muchas cosas que hacer y la trato de hacer, pero cuando Él diga, vámonos, vámonos. Yo que tengo que hacer más aquí ya. Dios le está dando a los hombres la oportunidad de que abran su corazón. Este coronavirus, la gente, pues, como se ha hecho, yo he dicho, que si lo fabricaron los chinos, que si fue Estados Unidos, lo que sea. A mí no me interesa cómo fue. Lo que yo sé es que Dios está usando esto
para decirle a los hombres que no le conocen, hey, arréglate conmigo, búscame, sálvate de esta generación. Y a la iglesia, ¿qué le está diciendo? Hoy estábamos en un ayuno de pastores y les dije, esto no es un tiempo de vacaciones. Este coronavirus, esta cuarentena, es un tiempo de preparación, de humillarnos delante del Señor, de buscar su rostro, de pedir perdón por no haber hecho las cosas como Él quería, sino como nosotros queríamos. Entonces, este es el tiempo de prepararnos. Usted, mi amigo, mi hermano, mi hermana, que estás escuchando este su programa Sin Pelos en la Lengua, este es el tiempo de prepararte, de ponerte a cuentas con Dios, para que puedas esperar con gozo, como nos dice Juan en el Apocalipsis. Y los que aman su venida, ¿qué tenemos que decir? Ven, Señor Jesús. Ven, ven. Yo quisiera que viniera ya. ¿Para qué esperar más? Solo por la misericordia de Dios por los hombres. Y yo voy a hacer la obra hasta que Dios diga, se acabó. Nos vamos ya de aquí. Pero la gente no debe de temer la venida. La gente debe de temer quedarse en esta tierra. Eso es lo que deben de temer. Porque lo que va a pasar cuando la iglesia sea levantada, ya sabemos. Porque el Espíritu Santo, que es lo que impide que es la iniquidad desborde la tierra, eso va a ser como un tsunami de pecado. Si ya lo estamos viendo en nuestros países. Como decía un pastor de Argentina, ya el mal ha rebasado a la sociedad. Ya el mal ya ha pasado. Entonces, imagínense si todavía el Espíritu Santo lo tiene refrenado, cuando ya se ha quitado y la iglesia apartamos, esto va a ser una cosa de loco. Esto va a ser terrible. Así Oiga, es. Tremenda bendición haberlo tenido ustedes en el programa de hoy. Wow, qué bendición. Para nosotros es igual, es una bendición. Están haciendo mi corazón que palpite bien rápidamente, porque da pena decirlo, con dificultad encontramos gente bajo esta línea. Pastor Wilson, ya que usted es el invitado de hoy, le voy a regalar 3 minutitos, pues saque lo que tiene en su corazoncito, la gente lo está escuchando, dígale sin temor, el Señor viene, prepárense, los micrófonos son suyos, Pastor Dr. Wilson. El arrebatamiento de la iglesia o rapto de la iglesia, que debe ser el tema central de cada predicación, no es algo extraño para Dios. Ya Él lo hizo en la antigüedad. Por ejemplo, Enoc, en el tiempo antes del diluvio, él fue arrebatado al cielo. Luego vino la catástrofe. También Lot fue sacado Sodoma y Gomorra. Entonces después vino la catástrofe sobre Sodoma y Gomorra. Elías, el tisbita, el profeta de Dios, también fue arrebatado al tercer cielo. Cristo mismo fue arrebatado después de la resurrección. Son eventos que Dios ha hecho y todos estos eran tipo del rapto, del arrebatamiento de la iglesia. Sucederá lo mismo con los cristianos que estén bien delante del Señor en este tiempo. Ser arrebatado y luego vendrá entonces la catástrofe sobre esta tierra. Porque se va a cumplir lo que dice la palabra en 1 Tesalonicenses 1, 4, 16 en adelante. Que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en las nubes y así estaremos siempre con el Señor. Y termino con este texto de Lucas 21, versículo 37 en adelante, cuando el Señor mismo dice que velemos para que seamos hallados dignos, oye, dignos de escapar de las cosas que vendrán sobre esta tierra y de estar de pie ante el Hijo de Dios.
Doctor, se le quiere 1.000.000. ¿Ah? Usted sabe que aquí en este corazón usted tiene un lugar de excelencia. Yo sé que sí. Y, estamos para servirle. No cierre, porque vamos a despedir con una música suya. Ya todo está preparado. Pero quiero que el pastor Mena levante una oración por la gente que está escuchando. Oiga, ustedes han sido de gran bendición para mi vida en esta noche, ¿eh? Y siento que los que han estado conectados también se han enriquecido con lo que han escuchado hoy. Cristo viene y nadie lo detiene. Hay que estar preparado. Pastor Mena, ore por los hermanos. Y Omar, después que Mena ore, tírate una de Wilson Mateo que nos haga un poco temblar aquí el escritorio. El pastor Mena. Quiero que también oremos por mi esposa. Ella está en el hospital viéndose un problema del túnel carpiano y le pusieron una inyección que la puso mal. Entonces le fueron a poner otra inyección y el problema es que no puedo salir de la casa porque no es mi día. Entonces ella me llamó que se está esperando ya calmarse para entonces poder venir a la casa porque no puede manejar, se siente mareada. Así que vamos a orar por ello también, pero quiero orar también por ese pueblo del Señor lleno de temores y de miedos porque no está viviendo como debe ser, que ajuste su vida, que arregle su vida con el Señor, y por aquellos amigos que no conocen al Señor también, que puedan abrirle su corazón y recibirle como su Señor y Salvador personal, para que también tengan participación en esa experiencia gloriosa. Padre, yo te alabo, yo te bendigo, yo te doy gracias por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia. Señor, gracias. Te pido por mi esposa, Dios, tú sabes que está ahí en el hospital con ganas de ir, Señor, pero estamos tratando de cumplir, Padre de gloria, con los requerimientos que se ha hecho, Señor, por parte del Estado. Dios, pon tu mano sobre ella, guárdala, cuídala, Señor, Padre, y que ella pueda reaccionar favorablemente, Señor, a todos esos medicamentos que le han puesto en el nombre de Jesús. Pedimos también por tu iglesia, Dios del cielo, por aquellos hermanos nuestros, Padre, que saben y sienten temor al oír de tu venida porque no están preparados. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, que cada hermano sea consciente de su realidad y que pueda tomar tiempo para buscar más de ti, Señor, y limpiar sus vestidos, Señor, quitar toda mancha, toda arruga, oh Dios santo, para que pueda estar en condiciones para participar de ese evento tan maravilloso y extraordinario que se acerca a pasos agigantados, Señor. Padre, pedimos por aquellos que no te conocen, que esta noche puedan abrir su corazón y recibirte como su Señor y Salvador personal. Dios, gracias. En el nombre de Jesús, y toda gloria y toda honra es tuya, Señor. Amén. Gracias, ahora sí, Omar, ponte algo bonito, ponte buena música ahí. Omar, ponte la música de Wilson Mateo. Wilson Mateo, pero que lo que. Te lo dije, que venía con fuerza. Túmbale la cabeza a Goliat, túmbale la cabeza a Goliat, con la espada de Jehová, con la espada de Jehová, con la espada de Jehová, con la espada de Jehová. Túmbale la cabeza a Goliat, túmbale la cabeza a Goliat, con la espada de Jehová, con la espada de Jehová. ¿Cómo estás? La espada de Jehová, con la espada de Jehová. La sangre de Cristo tiene poder. 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 Reprendo al diablo y tiene que correr porque la sangre de Cristo tiene poder. Reprendo al diablo y tiene que correr porque la sangre de Cristo tiene poder. 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 Túmbale la cabeza a Goliat, túmbale la cabeza a Goliat, con la espada de Jehová, con la espada de Jehová, con la espada
Ahora sí, estamos despedidos. Dios le bendiga a todos. Gracias, doctor Wilson Mateo. Gracias, pastor Ángel Mena. Gracias a todos nuestros hermanos que se mantuvieron conectados. Que Dios le bendiga. No olvide esto. Cristo está a la puerta. Cristo viene pronto. Dios le bendiga y nos vemos en nuestro próximo programa. Dios le bendiga a todos. Sin pelos en la lengua. Sin pelos en la lengua. Con el doctor Juan González. Sin pelos en la lengua. Un programa de verdades presentes y de opinión pública. Lunes, miércoles y sábado de 10 p.m. a 11 p.m. Sin pelos en la lengua, en Facebook Live, aplicación Tuni, La Voz del Reino y en 17.00 AM en la ciudad de Little Spring de Atlanta. Sin pelos en la lengua, con el doctor Juan González.